El Audi Q6 e-tron apareció por primera vez en el año 2023 durante el Auto Show de Múnich. Comparte la fórmula de éxito que aplicó su primo hermano, el Q5, que vende casi 300.000 unidades al año. Por cierto, a partir de ahora, los modelos Audi con números pares serán los eléctricos y los impares con motor a combustión. Yo soy Jaime Gabaldoni y ahora tenemos oportunidad de probar a este. Este es el Audi SQ6 e-tron 4 2025. Vamos a verlo. Están reemplazando el motor a combustión por dos motores eléctricos, uno al frente y otro atrás. El delantero ofrece 187 caballos y 203 libras-pie de torque, mientras que el posterior 375 caballos, 428 libras-pie de torque. En total, el SQ6 puede producir hasta 509 caballos de potencia o 377 kilovatios y 631 libras-pie de torque o 856 Nm. La versión más económica ofrece hasta 322 caballos o 240 kilovatios, mientras que el Q6 e-tron ofrece 456 caballos, 340 kilovatios. Esta plataforma eléctrica la llaman Premium Platform Electric, PPE. Es la misma que utiliza el Porsche Macan. Para esta generación consume 30% menos de electricidad y aumentó en 33% su desempeño. Es más compacta y liviana. En la versión más económica, el Q6 ofrece hasta 321 millas o 514 kilómetros de autonomía, pero en esta, la versión más poderosa, ofrece 275 millas o 440 kilómetros. De 0 a 60 en 4.1 segundos, la velocidad máxima ha sido limitada a 143 millas por hora o 230 kilómetros por hora. La batería es una de litio de 800 voltios, ofrece 100 kilovatios hora brutos, mientras que los netos son 94.4. En cuanto a los tiempos de carga, utilizando una fuente de 240 voltios, lo puedes recargar en 14 horas, mientras que utilizando un cargador rápido de 270 kilovatios, 21 minutos de 10 a 80%. El SQ6 tiene un ancho de 77.4 pulgadas o 1,97 m. Eso es una pulgada más que el Q6 regular. Altura, 65 pulgadas o 1,65 m. Distancia con el piso, 8.3 pulgadas o 21 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámaras y sensores porque este, por supuesto, trae lo último de tecnología disponible por Audi para la conducción semiautónoma. El capó ha sido muy bien esculpido, me gusta cómo están definiendo los músculos delanteros. Este es un tracción a las 4 ruedas con el sistema 4, así que me parece ideal. Por cierto, el Q6, el base, es tracción a las ruedas posteriores, pero en las otras dos versiones sí es tracción a las 4 ruedas. En el centro encontramos el emblema de Audi, oscurecido y además completamente sellado, no hay paso de aire, así como en la parrilla principal, porque este es un carro totalmente eléctrico, no tiene la necesidad de aire frío. Sin embargo, la parrilla ha mantenido el diseño clásico de Audi. No se están tratando de separar o diferenciar mucho de las versiones regulares y me parece una muy buena decisión. Cámara de video delantera. En las esquinas encontramos el sistema de iluminación. En la parte superior ha sido corrido hacia atrás y hacia arriba. Es más delgado, le da una mirada mucho más moderna. Me parece que queda súper bien. Y por cierto, trae diferentes patrones de diseño. 8 diseños para elegir para las luces diurnas. Un poco más abajo tenemos las luces principales con tecnología de proyección. Una cosa que me ha llamado la atención, siendo este un carro eléctrico, vemos aquí oportunidad para crear túneles y estabilizar el aire. Sin embargo, está todo sellado. Otro poco más abajo encontramos la parrilla secundaria, totalmente abierta, con persianas que se abren y cierran automáticamente, dependiendo de la necesidad de flujo de aire frío. Las puertas posteriores utilizan plástico semiduro alcántara. La construcción está bastante buena. Los espacios son útiles. La banca de asientos posterior ofrece bastante espacio entre las rodillas y los asientos delanteros. Tienen una malla para llevar cosas. Y en la consola central tenemos vence aire acondicionado con un diseño diferente, calefacción para los asientos posteriores y controles para el sistema de aire acondicionado. 2 puertos USB del tipo C. El túnel entre los dos ocupantes es bastante plano, no quita mucho espacio. En cuanto a la construcción de los asientos posteriores, clásicos materiales en los productos de Audi. Plásticos lisos, tienen muy buen colchón y el contraste entre las costuras gris claras con el fondo gris oscuro se ven bastante bien. En cuanto al apoyabrazos central, tiene 2 espacios para vasos y botellas. Tengo por lo menos 3 dedos de distancia entre el techo y mi cabeza y yo mido 1,80 m. Y el sistema de iluminación trae tecnología LED. Debajo de su capó encontramos el Frank, 2.15 pies cúbicos o 63 litros. Es espacio relativamente útil. Tiene un largo total de 187.9 pulgadas o 4,77 m. Distancia entre ejes, 113.8 pulgadas o 2,89 m. Por el lado,
Empezando por el frente, las ruedas, aleación de aluminio. En esta versión SQ6 trae de 21 pulgadas. Las otras versiones ofrecen 19 y 20 pulgadas. En cuanto a los neumáticos, 255/45. En cuanto al sistema de freno, en esta versión ofrece rotores ventilados de 375 milímetros con calipers delanteros de 6 pistones. En el eje posterior utiliza calipers con 4 pistones. En cuanto a su diseño, presten atención a estas líneas. La primera, la que parte de los faros delanteros y atraviesa los guardafangos y luego desaparece. Lo mismo ocurre en la parte posterior. Le da músculo a ambos, a los hombros y a las caderas. ¿A quién les recuerda? Al e-tron GT, porque esos detalles de diseño los han tomado de ese, el carro más deportivo y rápido que Audi ha construido hasta este momento en su historia. A pesar de ello, han mantenido algunos detalles, como por ejemplo la línea del techo que nos recuerda a otros vehículos utilitarios de Audi, porque esos son unos detalles que a la gente le encanta. Y siendo este un modelo completamente nuevo, tengo que prestar atención a algunos detalles de construcción que me han gustado mucho. Fíjense, esta línea que mencioné en la parte posterior, cómo atraviesa el panel de la puerta, luego el panel del guardafangos y esta tapa. La construcción es perfecta. Esto no es fácil de construir. Los espejos son enormes, utilizan 2 tonos de colores, negro y el color exterior del vehículo con plástico resistente. Están instalados directamente en la puerta. Trae el sistema de iluminación muy largo incluido en ello, cámaras de video. Las manijas mantienen el color exterior del vehículo. Los pilares B y C son completamente oscuros. Ya han escrito el nombre, Audi SQ6 e-tron 4 en la base de estos pilares. En cuanto a su captador de luz, vemos que están jugando mucho con los volúmenes, permitiendo ese reflejo de luz que le da mucho dinamismo. Otro poco más abajo tenemos este plástico que parece piano black, donde han esculpido el nombre e-tron. Y otro poco más abajo, un detalle, tenemos esta línea. Y básicamente lo que está haciendo es señalando dónde está la batería del carro. Ese es un detalle diferenciador que han incluido los diseñadores para separarlo de las versiones regulares, como motor a combustión. Por dentro, bueno, lo primero son las puertas. Los materiales son los mismos que habíamos visto atrás. Tenemos un plástico con un poquito de colchón, no mucho. Aquí abajo tenemos alcántara. Se siente bien. Las costuras contrastan muy bien. El diseño es un poco más moderno al que habíamos visto en los Audi tradicionales. Bien disimulada la manija. Operación eléctrica, ojo, en la parte baja. Aquí vemos todo un panel donde vemos diferentes controles, ¿no? Han concentrado mucho los pestillos, el sistema de iluminación del carro está ahí mismo, los controles para los espejos, las memorias para los asientos, pestillos para los niños. Luego, los botones para controlar los vidrios mantienen el mismo diseño que habíamos visto antes. Me gusta el diseño del panel, se ve bastante bien. Plásticos duros en la parte baja, tenemos la apertura para el área de carga clásica, la ubicación, los cobertores para los altavoces del sistema de audio, bastante aburrido. Sobre todo en este segmento yo creo que hubieran podido ponerle mejores cobertores, porque este es un aspecto que muchos fabricantes prestan atención para aumentar la presencia, la atmósfera dentro de la cabina. Espacios útiles, luego los asientos. Pareciera que fueran de una sola pieza, de hecho son de una pieza, miren. Tienen muy buen colchón, plásticos, que ni siquiera están tratando de ser cuero, ¿eh? Lisos, las costuras se sienten bastante bien. Tenemos esta chapa con el emblema S, plástico, no hay metales. Luego tenemos las costuras en gris un poco más claro, el contraste se siente y se ve bastante bien. Soportes laterales son bastante amplios, aunque están bien acolchados, tanto en la banca vertical como en la banca horizontal. Aquí ya se ven mejor, miren, casi da la apariencia de ser cuero real. Los ajustes eléctricos para la banca vertical, horizontal y luego tenemos los apoyos lumbares. Tenemos también masajes en esta versión. En cuanto a los pedales, metálicos, tanto en el acelerador y freno, también en el pedal muerto, bastante amplio. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos un espacio útil, clásico en Audi, y vemos que los materiales buenos con alcántara continúan en la consola. El diseño de estos vents ha evolucionado, no son los mismos que habíamos visto antes. Una vez que me subo, el carro se enciende. Realmente no hay necesidad de presionar el botón que tenemos aquí en la consola. Vamos a ver si existe la opción de poder apagar ese encendido automático. La integración entre los paneles se siente bien, ¿eh? Vemos la curvatura clásica, tratando de dar la sensación de amplitud dentro de la cabina. Y fíjense, este material que habíamos señalado antes es similar al que vemos en los cobertores para el sistema de audio. Por cierto, el sistema de audio es el Bang & Olufsen. Es espectacular. No te das cuenta porque no es evidente. Pero en los apoyacabezas aquí instalados hay 2 altavoces
y funcionan muy bien. Normalmente cuando los fabricantes hacen eso, instalar los altavoces en los apoyacabezas, los dejan descubiertos para sobresalir, para destacar esa tecnología, pero Audi lo está manteniendo discreto. Lo primero que me llama la atención cuando me subo a este carro es el volante, parte baja plana, así como la parte superior. Ya sabemos para qué es eso: maximizar espacio y visibilidad. Los materiales, los mismos que hemos visto en otros productos de Audi, esta textura que parece que fuera perforado combinado con liso. Las aspas son muy delgadas, las laterales. Tenemos controles, comandos touch, de hecho, para la información que se proyecta en el panel de instrumentos de 11.9 pulgadas. En cuanto a las aspas verticales, se ve un volante liviano, es delgado, es amplio, sin embargo es delgado. Los ajustes eléctricos podemos ajustarlo verticalmente y telescópicamente a través de una palanca al lado izquierdo. La integración entre los paneles se ve muy bien, me refiero a las pantallas digitales. Como les digo, la de instrumentos 11.9 pulgadas, la de infoentretenimiento de 14.5 pulgadas. Pero una de las grandes novedades es que, además de haberlas integrado, las han hecho un poco más curvas, dándole prioridad al conductor. Y como ven, las gráficas están espectaculares. Están utilizando Google para potenciar el sistema. Tiene comandos de voz, reconocimiento de voz. Trae lo último de tecnología, la última generación de interacción entre el vehículo y el conductor. Otra cosa que me gusta mucho es el Heads Up Display. Es enorme y está utilizando una proyección bastante interactiva. Ahora vamos a probarlo mientras manejamos. Bajando otro poco, continúan los buenos materiales. Y debajo de este tenemos los vents de aire acondicionado con este nuevo diseño. Se ven más modernos, se ve deportivo. Otro poco más abajo tenemos más espacio útil, bastante espacio de hecho para llevar cosas. Los materiales están utilizando plásticos con cierta textura. Tenemos dos puertos USB del tipo C. Sabemos que tenemos capacidad para Apple CarPlay y Android Auto. Tenemos un espacio dedicado para los teléfonos móviles con un cargador. Y otra cosa, tiene un refrigerante para mantener la temperatura ideal en los teléfonos móviles, porque muchas veces se calientan. Así que se han preocupado en darle un sistema que los mantiene a la temperatura ideal. Tenemos algunos controles para controlar el sistema de audio. No dependemos exclusivamente de los comandos táctiles. Eso me parece bien. Así vemos también otros botones donde podemos controlar los modos de manejo, donde tenemos balanceado, dinámico, confort, eficiente, off-road. Muy buenas las gráficas. Vamos a ponerlo en dinámico. También tenemos un botón para controlar el control de tracción. Otro poco más abajo, al lado izquierdo, tenemos el control para la transmisión. Este trae una sola marcha y se opera fácilmente. Están tratando de mantener una consola minimalista. Dos espacios para vasos, botellas, más alcántara. Lo vemos ahora en el apoyabrazo central, con muchísimo espacio. De hecho, la cantidad de espacio que tenemos aquí abajo hacia el centro es tanto que han puesto hasta el manual del carro aquí. Los asientos ya los habíamos visto. Acá pueden ver la integración entre los paneles. Por cierto, la pantalla digital que tenemos al frente del conductor es de 10.9 pulgadas. Es una opción. Y una de las cosas que ofrecen es el copiloto puede ver videos de YouTube, por ejemplo, o navegar internet. Y cuando eso ocurre y estás con la transmisión en D o estás en movimiento, lo vuelve invisible para el conductor. Eso es para evitar las distracciones, evidentemente. La guantera es bastante amplia. El espejo central no trae marco, no está conectado a una cámara de video posterior. El techo panorámico lo podemos controlar con un solo toque, es enorme. Y le han puesto una malla para tratar de mantener una burbuja y que el aire no penetre dentro de la cabina mientras estás andando, sobre todo a velocidad. Y otra cosa es que están ofreciendo en este un cobertor totalmente opaco. Muchas veces ponían una malla que dejaba pasar alguno de los rayos solares, en este caso nada. A ver la bocina. Tiene un coeficiente aerodinámico de 0.33. En cuanto a su parte posterior, muy Audi. Empezamos por el techo. Tenemos una antena tipo aleta dorsal con un diseño bastante particular, bien moderno. Bajando un poco más tenemos la extensión o alerón que está alojando la luz de freno horizontal. No han conseguido alojar el limpiaparabrisas debajo de este. Las alas laterales son bastante discretas. El emblema de Audi en el centro, oscuro. En cuanto al sistema de iluminación, muy moderno. Están utilizando tecnología OLED. Y tal como lo habíamos visto al frente, tiene 8 opciones para elegir en cuanto al diseño. Eso lo puedes controlar a través del sistema, el MMI, o a través de un app. Bajando otro poco, no tenemos tubos de escape, evidentemente. Lo que han conseguido hacer, en vez de disimularlo o cubrirlo, han mantenido un gran ángulo de salida, liberando espacio. En líneas generales, la parte posterior de este carro no se diferencia mucho de las otras versiones de Audi.
En cuanto a su espacio de carga, 30.2 pies cúbicos o 855 litros detrás de la segunda banca de asientos. Si la plegamos y lo hacemos a través de las manijas ubicadas aquí a los lados, podemos maximizar el espacio hasta 60.2 pies cúbicos o 1710 litros. En cuanto a detalles, encontramos dos botones. Esto nos sirve para reducir y aumentar la altura de la suspensión posterior para facilitar la entrada de objetos. Eso está disponible solo en las versiones con suspensión neumática. Tenemos espacios útiles a los lados con sus propias mallas. Debajo del piso encontramos espacio adicional donde encontramos el subwoofer para el sistema de audio y una maleta especial para el cargador casero. Bueno, estamos en el norte de California y por supuesto somos los últimos en salir. Tenemos que llegar al hotel para la cena, así que vamos a aprovechar para manejar de regreso. Vamos a probar el sistema de navegación. Normalmente no lo hago porque nunca son muy intuitivos y de hecho la gente está dejando de utilizar los sistemas de navegación en los carros porque están utilizando los de su teléfono. Total, lo conectas al sistema y ya lo tienes proyectado. Vamos a probar. El search. Oh, madres, ya está todo preprogramado. Es una cosa interesante, es que me está hablando aquí porque tenemos estos altavoces en el apoyacabezas. Súper cool esa tecnología. Pero ¿saben qué? Voy a apagarlo. No quiero que me hable, quiero hablar con ustedes. Otra cosa, me llama muchísimo la atención, me ha gustado mucho, es el heads-up display. Es enorme. La forma en que están proyectando la información, algunos podrán decir es demasiado, puede distraer. Entiendo la preocupación, pero la información está bien clara. Ahorita que tenemos el sistema de navegación conectado con la ruta y ya programada, me está dando las instrucciones ahí mismo. Y no solo me lo está diciendo a través de letras, sino visualmente. Lo está haciendo muy bien, muy claro. Además tenemos la velocidad en que estamos y la velocidad límite en este momento. Y por lo que veo, las dimensiones van cambiando a medida de que estás yendo más rápido y más lento. Es alucinante, porque de verdad eso lo lleva a otro nivel. Sientes que estás en una nave espacial, es una tecnología moderna, pero ya la estamos viviendo ahora mismo. Súper. Primeras impresiones, muy suave, extremadamente suave, clásico en los vehículos eléctricos, pero te lo presenta de una manera interesante porque no es como cualquier vehículo eléctrico. El sonido que genera, por ley, no es muy exagerado, es sutil, no llega a molestar. Se nota que no han puesto muchísimo esfuerzo para aislar el ruido desde fuera. Muchas veces aprovechan el sistema de audio para utilizar la cancelación de ruido. No lo están haciendo. Muy linda la cabina. Me ha gustado mucho este carro, ¿saben? Porque yo ya me estaba quejando de que Audi se estaba quedando un poco en términos de desarrollo, evolución de sus productos. Pero esta es un muy buen avance hacia la dirección en que tiene que estar. Y el precio, teniendo en consideración el segmento al que pertenece y lo que ofrece, me parece que es bastante razonable. Vamos a ponerlo en el modo de manejo dinámico. Sabemos que en esta versión SQ6 la suspensión se ajusta a través de la suspensión neumática, un poquito más rígida, poquito más baja, permitiendo que el aire no se acumule debajo del asiento. Debajo del piso. El ruido aumentó un poco. Muy suave la aceleración, muy rápida. Ya estamos a 60 millas por hora. Teniendo en consideración que este es un carro de un poquito por debajo de 2,5 toneladas, se siente muy ágil. La distribución de potencia, muy inteligente. En este modo, el más dinámico deportivo te está dando prioridad al motor posterior. Te está empujando. Y me parece una decisión adecuada. Muy buen balance. La rigidez torsional se siente que es una camioneta, porque las dimensiones son más grandes que las otras camionetas que hemos visto. Entonces sí vemos un compromiso, pero no está nada mal teniendo en consideración que es un vehículo utilitario, no es un vehículo deportivo, aunque tiene su toque deportivo. Audi no ha perdido eso de vista. Sabemos que participan en las categorías más grandes, así que pronto en Fórmula 1, ¿no? ¿Verdad? Así que no pueden descuidar ese elemento, ese factor deportivo rápido, emocionante. ¿Qué pasa? Los sistemas preventivos de accidente, por lo menos de salida de carril, me está avisando que tenemos que tener cuidado. Muy buena visibilidad. Y no solo lo digo por los espejos, que son grandes, sino también por los pilares. El pilar A, pilar B, relativamente delgados, bien ubicados, la posición de conducción adecuada. Eso es algo que los alemanes hacen muy bien. Otra cosa, sistema de iluminación dentro de la cabina se ve muy bien, muy bien. Ahorita que estamos en el modo dinámico tenemos las luces rojas. O sea, nos está recordando visualmente, oye, estamos por si acaso en el modo deportivo.
Las paletas detrás del volante. Sabemos que estos carros eléctricos no traen una transmisión tradicional, lo que traen es una caja de transferencias. Pero las paletas las han mantenido. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema de regeneración, que tiene diferentes modos. Tiene el modo automático, tiene el primer nivel, segundo nivel y el One Pedal Drive, manejo con un solo pedal. Eso quiere decir que el carro se va a detener completamente una vez que sueltas el acelerador. Nos dicen que este sistema ha mejorado mucho, ha evolucionado. Me encanta cuando lo acelero a fondo, cómo los números crecen inmediatamente. Te está diciendo que por si acaso estás rompiendo el límite de velocidad, no te vayas a meter en problemas. Ahí va de nuevo. Me ha gustado mucho ese carro. Y por supuesto, centro de gravedad bajo ayuda a que el carro se sienta plantado. Y eso, combinado al sistema de tracción a las 4 ruedas 4, que sabemos que es extremadamente inteligente y de los más dinámicos y bien desarrollados en la industria, hace un excelente trabajo este carro. Encantado. Muy buen trabajo, Audi. Nos está mostrando que los carros eléctricos no solo cumplen la función de ser eficientes, conservan el medio ambiente, sino que no tienen que dejar de ser aburridos. Así que ya sabes, si estás buscando una utilitaria eléctrica con 2 filas de asientos, con un rango aproximado de 300 millas por lo menos, carro divertido de manejar, yo creo que esta es una muy buena alternativa. Tienes que considerarla. Así que ahí lo tuvieron, al Audi Q6 e-tron 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión con tracción a las ruedas posteriores, $65.100. Luego está el Q6 e-tron 4, $67.100. Y luego está este, el SQ6 e-tron 4. Este empieza en $74.200. Entre sus competidores directos tendríamos al Ford Mustang Mach-E, el Kia EV6, el BMW i3 y el Hyundai Ioniq 5. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para poder traerles estas pruebas de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo. Pero si quieres ayudar y no tienes dinero, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni y los veo muy pronto. No se mueran.